Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Ya estamos nuevamente aquí presentes. Otro miércoles más. Ahora sí dije miércoles, ahora sí le atiné. Aquí andamos nuevamente de retache, de regreso con este magno acto, con esta actividad de escuchar, de de conocer información nueva, información distinta. Estamos leyendo, estudiando, analizando material que la intención es que nos ayude a ir solventando día a día todas esas circunstancias, todas esas situaciones apremiantes, todo eso que de una u otra forma nos hace de repente perder la cabeza o perder la paz, principalmente, ¿verdad? Estamos eh, analizando, estudiando a este doctor Jorge Bucay, terapeuta gestal. A mí en lo particular es de los autores que más me agrada su forma de contar, de explicar y de plantear las cosas. Y creo que nos comparte, creo que nos muestra una manera, de una manera simple y práctica cómo empezar a hacer esos pequeños cambios. Estamos leyendo El Camino del Encuentro ya con el antecedente de ya haber analizado y debatido el camino de la autodependencia, esa famosa alegoría del carruaje, que en pocas palabras nos muestra o nos ejemplifica el camino de la vida como ir en un carruaje. El carruaje representa el cuerpo, los caballos representan las emociones, el cochero representa la mente, la conciencia, y yo que voy disfrutando en alma, en ser, en espíritu, todo ese camino. De repente menciona ahí el libro, caminamos un sendero muy vistoso, otras veces complicado, otras veces solo, y ahora estamos analizando lo que es este camino del encuentro, cómo es la relación con el prójimo, cómo es mis actitudes, mis acciones hacia con los demás. Estábamos viendo la semana pasada, ¿alguien se acuerda? Madre, Tabita, ¿se acuerdan que fue un poquito de lo que leímos la semana pasada? Berenice, bienvenida. No, ¿no se acuerdan? Bueno, Vamos a checar. hacemos un pequeño resumen, un breve resumen. La semana pasada hablábamos un poquito de lo que era el amor propio y mencionábamos que la importancia de tener ese amor propio y reconocerme yo con mis virtudes, con mis áreas de oportunidad, con mis defectos, etcétera, y cómo desde ese amor propio, desde el ego, partiendo desde el ego, que es el primero yo estar bien, yo estar sano, yo estar consciente para poder compartir ese amor con el otro, con el prójimo. Si yo no tengo amor propio, no puedo repartir amor, no puedo compartir amor. Entonces, desde ese punto de un poco del egoísmo, no el egocentrismo, sino el egoísmo, palabras semejantes pero un poco diferentes, desde ese punto es, o sea, primero yo, si yo veo, si yo opto por mi bienestar principalmente, por sentirme bien, por estar sano, por estar consciente, por buscar la forma de crecer, de avanzar yo mismo, tengo herramientas y voy generando esa amplitud y esa cercanía con los demás. Tengo herramientas para poder compartir, tengo herramientas para poder guiar, para poder inspirar, para poder liderar. Si yo no los tengo, si yo no las desarrollo, si yo no las pongo en práctica,
Si yo no me reviso a mí mismo, entonces muy difícil va a ser llevar una sana convivencia con el prójimo, porque entonces desde ese amor propio experimentamos lo que es la empatía, experimentamos lo que es el ver por el otro, el sentirse, el ponerse en los zapatos y ya lo habíamos contemplado, o sea, el hecho de yo poder sentir lo que el otro tal vez pueda sentir o darme una idea de lo que el otro pueda estar sintiendo, se genera ese vínculo, se genera esa atracción, esa aproximación de entre seres humanos y eso no es más que la empatía, ¿vale? Así que bueno, vamos a continuar, no sin antes darle la bienvenida a Roger, bienvenido, buenas noches. Milagro, Ujú. vientos, Qué Bueno, vientos. bueno que se dio la oportunidad. Bien, aquí andamos, Roger, ¿cómo estás? bueno, ¿sí me escuchan? Claro, fuerte y claro. Buenas noches, saludos a todos. Sí. Ahorita les estaba Saludos. escribiendo, pero soy muy lento para escribir. Este, los voy a escuchar nada más porque voy a los dormitorios de aquí donde trabajo y no Ok, puedo hablar porque hago despertadero de operadores, ok, ¿verdad? perfecto. Está bien. Va. Con eso nos damos Entonces por bien apaga tu servidos micrófono para que no nos escuchen hablar. Traigo el aparato que uso en la oreja. en las Ah, manos ok. libres. Perfecto, Ahí vale. los oigo, lo que sí no puedo es hablar. Perfecto, con eso, ¿Sale? con eso. Ahí te tomamos en Va que va, cuenta. Bien, entonces, pues va. vamos empezando, vamos arrancando. Berenice no nos quiso saludar, pero bueno, ahorita nos va a saludar. Así que vale, vamos arrancando con la lectura de hoy. Nos quedamos aquí en esta parte, en la página 111. Entramos en la parte 3 del libro. Y esta parte 3 dice, entre vos y yo, encuentros horizontales. Ok, vamos a entrar entonces ya en esta parte, encuentros horizontales. Y el primer capítulo es este. Wow, vale, vámonos. El sexo, un encuentro especial. La actividad sexual de todos empezó con el contacto erótico y sensual con el propio cuerpo. La masturbación no tiene nada de malo. Es maravillosa. Una gran fuente de placer independiente, pero tiene un solo problema. No es suficiente. Si uno quiere más, entonces tiene que buscar más allá. Y lo primero que saldrá a buscar es otra mano, parecida a la propia. Este es el descubrimiento de la homosexualidad, por la cual transitamos todos por un tiempo, la actuemos o no. La homosexualidad no tiene nada de malo, es maravillosa, puede dar mucho placer, pero tiene un solo problema, no es suficiente. Si uno quiere más, entonces tiene que comenzarse, tiene que complicarse, tiene que buscar lo diferente. Y la complicación es enredarse con el otro sexo. Este es el descubrimiento de la heterosexualidad. Por supuesto, la heterosexualidad no tiene nada de malo, es maravillosa y uno puede obtener gran placer de ella, pero tiene un solo problema, no es suficiente. Si uno quiere más, entonces tiene que llegar a la abstinencia y a la meditación. Pero antes de llegar ahí, hay que haber tenido todo el sexo que uno desee, porque a la abstinencia nunca se llega antes de sentir que todo el placer encontrado ha sido insuficiente. Bhagwan Sri Ragnesh Osho. Me gusta citar a Osho cuando empiezo a hablar de la sexualidad porque, aunque no acordemos del todo con alguno de los planteos, no creo que yo pueda llegar a ese descubrimiento de insuficiencia que me lleva a la abstinencia. Ciertamente, la sexualidad genera más de una complicación, pero como la naturaleza siempre hace las cosas con algún sentido, esta complicación debe tener uno. ¿Cuál es
el sentido, la procreación en sí misma no alcanza a justificar tanto desarrollo, pues existía antes de la sexualidad, antes de la aparición de las especies sexuadas. La biología nos muestra que los seres vivos se reproducían, división celular, brotación, etcétera. La pregunta se formula: ¿por qué la naturaleza inventa la procreación sexual? Y una de las respuestas que enseña la biología es por la evolución. Si una célula madre da origen a dos células simplemente dividiéndose por la mitad y cada una de las hijas se transforma en una célula nueva y joven, cada progenie resultará forzosamente idéntica a la original, dado que se gesta a partir de la información encerrada en el código genético de su madre. Para poder dar origen a una descendencia diferente del progenitor, para asistir a la creación de algo distinto, hace falta que haya diferencia entre el material genético entre las generaciones. La forma que la naturaleza encontró fue conseguir que dos células diferentes se cruzaran entre sí y entremezclaran su información, generando así células distintas de ellas mismas. Aparece entonces la posibilidad de que la cruza genere variación y, por lo tanto, evolución. Solo desde el intercambio entre sexos se puede producir una procreación que genere evolución. Para la biología, la heterosexualidad es la conquista de ese camino evolutivo. También entre los humanos, la homosexualidad es muchas veces un tránsito hacia la heterosexualidad. Desde mi opinión personal, lo único que los homosexuales se pierden, si es que se pierde algo, es el contacto con lo diferente. No es lo mismo estar hablando con un amigo que con una amiga. No es lo mismo lo que pasa al compartir una experiencia de trabajo con una persona del mismo sexo que con una persona del sexo opuesto. No es lo mismo, claro que no, convivir con alguien de tu sexo que con alguien del sexo opuesto. Odio esto del sexo opuesto, pero me parece tan estúpida cualquier otra manera de decirlo que me resigno. El contacto entre un hombre y una mujer genera de por sí evolución, genera la posibilidad de conquistar a partir de lo diferente nuevos espacios de desarrollo. La suma de la mirada femenina y la mirada masculina, que se consigue en gran medida por el solo hecho de pertenecer a otro sexo, nos enriquece siempre. Esto conduce a pensar que la sexualidad, más allá de su función procreadora, tiene para nosotros además otra función importantísima: favorecer el encuentro entre otro y yo. El sexo es un punto más de encuentro entre los seres humanos y, como tal, un aspecto más de su posibilidad de comunicación. Y, por supuesto, con o sin el acuerdo de Osho, el placer. La sexualidad es para el ser humano, más que para ningún otro ser vivo, una fuente de placer. En la especie humana, el encuentro sexual se produce las más de las veces sin estar ligado a la intención de procrear. Pero como en nuestra cultura no hay placer sin culpa, entonces al hablar de sexualidad aparece la historia del placer culposo. Cuando éramos chicos, la masturbación era una historia dramática, terrible y peligrosa que las madres y los padres censuraban y criticaban. Algunos de los mitos que excedían el castigo de Dios eran: para los varones, la amenaza del crecimiento de pelos en la palma de las manos, o de volverse tarado, o de terminar loco. Algunos hemos quedado un poco locos, pero dudo que sea solo por eso. Para las mujeres, la censura amenazaba con el peligro de lastimarse y no poder tener hijos cuando fueran grandes.
Los padres de hoy aprendimos que la masturbación es parte de la evolución normal de nuestros hijos y al comprenderlo hemos dejado de hacer de la exploración que efectúan en sus propios cuerpos un motivo de persecución o de miradas censuradoras. Afortunadamente, la sexualidad ya no es una cosa vedada de la que los chicos no puedan hablar. Sin intención de ser excluyente, me parece importante aclarar que me propongo escribir aquí sobre el encuentro heterosexual entre adultos sanos, o mejor dicho, crecidos, no demasiado neuróticos. Me contaron un cuento muy divertido. Una señora va a una aerolínea a comprar 2 pasajes en primera clase a Madrid. En la conversación, al pedir los nombres de los pasajeros, el empleado descubre que el acompañante de la señora es un mono. La compañía se opone y el argumento de que si ella paga el pasaje puede viajar con quien quiera es radicalmente rechazado. Si bien en un principio la compañía adopta esta actitud, una oportuna carta de recomendación de un político de turno logra que le den un permiso para llevar el mono, no en un asiento, sino en una jaula, como marcaba la norma, tapada con una lona, pero en la zona del equipaje de las azafatas, en el fondo de la cabina del avión. La mujer acepta la negociación de mal grado y el día del vuelo sube al avión con la jaula cubierta con una lona verde que lleva bordado el nombre del mono, Federico. Ella misma lo trasladó al estante de puerta de tijera del fondo y se despide de él. Pronto estaremos en tu tierra, Federico, como se lo prometí a Joaquín. Da un vistazo para controlar el lugar y vuelve a primera clase a acomodarse en su asiento. A mitad del viaje, una azafata muy atenta tiene la ocurrencia de convidar al mono con una banana y para su sorpresa se encuentra con que el animal está tirado inmóvil en el piso de la jaula. La azafata ahoga un grito de horror y llama al comisario de a bordo, no tan preocupada por el mono como por su trabajo. Todos sabían que la señora dueña del mono venía muy recomendada. En el avión se arma un tremendo desparramo. Todos corren de aquí para allá. El comandante se acerca a Federico y le hace respiración boca a boca y masaje cardíaco durante más de una hora. Intentan reanimarlo, pero no ocurre nada. El animal está definitivamente muerto. La tripulación decide enviar un cable a la base para explicar la situación. La respuesta que reciben tarda media hora en llegar. Hay que evitar que la pasajera se entere de lo sucedido. Si la señora hace un escándalo, posiblemente los dejen a todos en la calle. Tenemos una idea. Sáquenle una foto al mono y mándenla por fax al aeropuerto de Barajas, en Madrid. Nosotros daremos instrucciones para reemplazar el simio. Apenas aterrice el avión. El personal a cargo efectúa la orden al pie de la letra, envían la foto y en el aeropuerto ya se están llevando a cabo los preparativos para la operación de sustitución. Mientras esperan que el avión aterrice, comparan la foto del mono de la pasajera con el mono conseguido. Al mono muerto le falta un diente, entonces le arrancan uno con una tenaza al falso Federico. Luego ven que aquel tiene una marca rojiza en la frente, así que con matizador maquillan al mono nuevo. Detalle por detalle arreglan las diferencias hasta que finalmente un rápido hachazo un rápido hachazo equipara el largo de sus colas. Terminan el trabajo justo cuando el avión aterriza. Los asistentes suben rápidamente, sacan a Federico de la jaula
lo tiran al cesto de basura y ponen al mono nuevo en su lugar. Lo tapan con la lona y el comisario es designado para entregarlo. Con una sonrisa, el hombre entrega la jaula a la señora mientras le dice, señora, su mono. La señora levanta la lona y dice, ay, Federico, estamos otra vez en tu tierra. Pero cuando lo mira bien, exclama, este no es Federico. ¿Cómo que no es? Mire, tiene rojizo acá, le falta un dientito. Este no es Federico. Señora, todos los monos son iguales. ¿Cómo sabe que no es Federico? Porque Federico estaba muerto. Y entonces todos se enteran de lo que nunca pensaron. La señora llevaba al mono a España para enterrarlo porque era una promesa que le había hecho a su marido antes de morir. Lo cierto del cuento es que nadie sabe mejor que yo lo que llevo en mi equipaje. Lo que yo llevo lo sé yo. ¿Quién me va a decir a mí cómo tengo que viajar? Elegí este cuento como comienzo para decir que no se puede hablar de sexo desde otro lugar que no sea el de la propia experiencia, que es el equipaje que cada uno carga. Como en estas cosas no hay verdades reveladas, y si las hay, yo no las tengo, es necesario aclarar que las cosas que digo pertenecen a lo que yo creo como terapeuta, como persona y como individuo sexuado que vive en esta sociedad, que compartimos. Por lo tanto, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ellas. Es decir, no tienen por qué ser valederas para todos. En primer lugar, hace falta desmitificar algunas creencias que hemos heredado sobre nuestra sexualidad. La primera es que el sexo saludable, pleno, disfrutable, inconmensurable y no sé cuántos hables más tiene que venir por fuerza ligado al amor. Es una idea interesante, falsa, pero interesante. Tanto ligamos el sexo al amor que hablamos de hacer el amor como si fuera un sinónimo de encuentro sexual y la verdad es que no son sinónimos. Yo creo que hasta ahí le vamos a dejar. Yo creo que hasta ahí para seguir la próxima desde aquí. El sexo es una cosa y el amor es otra. Chan, chan, chan. A ver, ¿quién andamos por ahí? Todos los que estamos, Todos los que estamos todos los que somos. así es. Bien, a ver, ¿quién quiere empezar con este debate? Listo. Redmi, ¿quién es Redmi? Preséntate, Redmi. Redmi Note 13. Bien. Entramos en temas escabrosos. A ver, ¿qué nos quedó de esta lectura? Es un tema, que se trata a veces con pincitas, ¿no? Ujú. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos dice en este capítulo el autor? ¿O qué les dice a ustedes? A ver, aquí tenemos un mensaje. Dice, habla sobre que al, antes de, o sea, naces y vas creciendo y dice que todas las personas pasan por un momento en que experimentan sobre su mismo sexo y ya después eso les da pauta a experimentar algo diferente y por eso
se casa uno, ¿verdad? Porque Ajá. que dice que con el sexo opuesto. No, Ajá. no sé si de verdad, o sea, todos experimentarán eso Buena o cómo está pregunta, eso. buena pregunta. ¿Qué dicen los demás? Bueno, quien quiera compartir. ¿Todos experimentamos eso? Bueno, habla también sobre cómo antes, los padres, este, era algo como un Ujú, tabú porque no, en las casas no se hablaba de sexo ujú, debido a que decían, no, ahí decía, se vuelven tontos o se vuelven así, ¿verdad? ajá, Porque quieren experimentar. ujú, Entonces, o sea, yo me acuerdo que, o sea, uno no podía decir ni hablar nada sobre eso. ujú, Y incluso en el caso como mujeres, pues menos, o sea, ¿qué estás pensando? ¿Eso es un pecado? ¿O eso, no? Este, entonces, pues no, no era algo que se pudiera hablar abiertamente con los padres o con alguien más, ¿no? ujú, No, no era algo normal, pudiéramos decir. ajá, Entonces, siempre hacían que lo viéramos, o sea, en mi caso, que se viera como algo sucio, como algo que no, de lo cual no te puedes sentir orgullosa o que puedas hablar libremente de ese tema, ¿verdad? Mira, Bere dice que está de Sí, acuerdo. está A ver, levantando su mano. sí. Berenice está levantando su mano. Nomás que Omar se Hola, quedó como, Adelante, Bere. hola, hola, buenas noches a todos. buenas Yo estoy noches. aquí incorporándome, no soy nueva totalmente, pero estoy de acuerdo con mi compañera Tabita. Por ejemplo, en la actualidad, o sea, ahorita, en nuestro tiempo, actualmente, la sexualidad es muy normal. ¿Por qué? Porque nos van enseñando desde pequeños esta parte de que sea normal. En, Ujú, en en algún momento de la vida ha sido un tabú, sí, precisamente, y el, el decir, no sé, me gusta o lo deseo, pues es como penado, ¿no? Antes era penado, ahora ya es diferente. Entonces yo creo que todos tenemos el derecho de conocerlo, experimentarlo y pues yo no le veo ningún tema, o sea, la verdad es que ahorita nuestras mentes son más abiertas, tenemos que evolucionar porque la evolución es lo que nos lleva a ser mejores y pues nada más. Ujú. ujú. ¿Cuántos años Gracias, tienes? Bere. ¿Cuántos años tienes, Bere? Si no es indiscreción. Indi- Perdón, es que se me bloquea mi micrófono. Tengo 39 años. Estás más joven.
Eres joven. Sí, Eres tengo un joven hijo de en 10, comparación. tengo un hijo, sí, tengo un hijo aquí ya de casi 16 años, de hecho aquí está escuchando también la lectura Ah, qué padre. y pues Qué nada, o padre. sea, sí, yo creo que debemos evolucionar en todos los sentidos, no solamente Sí. el tema sexual, sino laborales, de conocimiento, o sea, tenemos que abrirnos a lo que viene, porque no podemos estancarnos en una sola cosa o en una sola tradición, como generalmente se venía haciendo. Así es. Sí, y de hecho, bueno, de hecho, o sea, en mi caso, yo fui muy clara con mi hija. Yo tengo una hija, este, Te dice tu Jorge pues Bucay. ya tiene 25 años, ¿verdad? Ya tiene Yes. 25 años, pero sí, yo no la crié así como que, ay, no, de eso no se habla o así, tampoco, no. Yo ya fui un poco más abierta con ella y yo le explicaba algunas cosas. Entonces, sí, ya como que ya los jóvenes de hoy ya están más, más abiertos, ¿verdad? Magda, ¿qué ibas a decir? Ah, perdón, te interrumpí. No, no, adelante. Ahora digo que preguntaba a Berenice los años que tiene, porque digo que sí es mucho más joven. Y, Ujú. y yo, la verdad, a mí sí se me hace, o sea, soy más grande que ella y ahora ya lo entiendo, pero no es lo mismo entenderlo y decir, no, pues tienes razón por decir este señor Jorge Bucay, estoy de acuerdo con él, pero en realidad no es tan fácil verlo para mí, yo digo para mí, verlo así tan abierto. Entonces, sí todavía, yo creo que en mí causa algunos todavía como que no me hago la idea y pues por lo mismo, por la educación, que se nos metió tanto de que era tan malo, de que eso era pecado, que el solo hablar o el pensar en eso, ya estabas ofendiendo al Altísimo. Entonces, son cosas así que se quedan a veces muy, o como se dice, muy tatuadas en la educación y es no fácil entenderlas o poderlas aceptar. Pero pues las aceptas, como decía, hablaba de la homosexualidad, como es que hay tantas parejas ahorita del mismo sexo y ya está muy abierto, que es muy natural, muy normal que se dé ver parejas de muchachos y parejas de hombres con hombres, Ujú. mujeres con mujeres, pero siempre dice, y siempre es, pues yo me imagino que sobre su experiencia, dice, siempre es más bonito buscarlo en el sexo opuesto, que se puede a lo mejor disfrutar más o vivir más cómodamente, no sé cómo decirlo, pero pues estoy ahí abierta a lo que vino quien vino ahí, Yamile, Ujú. a estar abiertos a esos cambios y aceptarlos y volverlos como algo natural. ¿Se fue Omar, verdad? ¿O qué pasó? Se le Sí, cortaría el... se fue Omar, no sé qué pasó, se le cortó, pero no, pero pues se quedó la sala abierta. No sé de dónde, Creo en que la computadora. tal Pero, vez, tal vez, sí. ¿sabe qué pasaría? No lo entiendo bien ahí. Pero esa es mi opinión. No sé quién falta más de opinar. Rogelio, ya No, puedes pero opinar. anda en, Ya se regresó o se quedó ya.
No, pero anda no en sé, los dormitorios, dijo. haznos una seña con tu mano, di que no o que sí. Yo les quiero No, compartir. dice No. que no. Adelante. Ok, está bien, Rogelio. Sí, ¿qué nos quieres compartir? Yo es que no sé qué pasó y me está apareciendo el ese que nombró Omar, Redmi Note 13 Redmi Pro. Note 3. Ajá, Ajá. soy yo, No, pero no sé qué pasó ahí. No sé ah, qué ¿No hice. alcanzas? está bien, pero ya No. sabemos que eres tú, Lore. Bueno, yo quiero Ok, compartir, sí. precisamente el otro día con una chica de las que me ayudan, estábamos platicando sobre el tema de eso. Yo en mi tiempo le digo a la muchacha, a mí no me dejaban ni ver telenovelas porque yo fui hija única de mujer. Entonces mi papá era bien cuidadoso con esas cosas. A mi mamá le gustaban las novelas y entonces ya nomás iba a llegar mi papá y le decía a mi mamá, córrele, váyanse ya porque ya viene su papá. Y le cambiaba la tele y le platicaba Ujú. yo a la muchacha. Este, y en ese tiempo no se veían las imágenes como se ven ahora, que ya casi están hasta desnudos cuando hacen una escena. Entonces, eran muy cuidadosos en aquel tiempo. Yo digo, sí han cambiado mucho los tiempos, porque ahora yo veo que muchachitos así chicos, pues, ya ven muchas cosas que uno no vio en su tiempo. Entonces, sí cambian los tiempos. La tecnología ha avanzado. Yo digo, antes ni teléfono teníamos. Entonces, todo lo que pasa en las redes sociales, en el televisor, en las películas y eso, ya como que el morbo ese ya lo quitaron, ya no es como antes. Entonces, sí cambian los tiempos, pero ahora yo me voy a este tiempo. Yo con mi hija sí platico ya más abiertamente, lo que no hicieron mis papás conmigo. Entonces, todo ha evolucionado a un grado, pues, de que yo he ido a pláticas así en la secundaria y eso, y por ejemplo, hasta los maestros han evolucionado, dicen, hay que hablarles a los chicos desde chicos, pues, o sea, no ocultarles, porque a veces decían en estas pláticas, el pene es pene, no hay que hablar que el pajarito que esto, o sea, no hay que hablar las cosas como son. Pero yo me acuerdo, uy, qué esperanzas que mi papá o mi mamá me hablaran así. Entonces, aprende uno también de cómo sobrellevar y cambian las cosas. Definitivamente cambiaron. En mi persona, pues sí. Ujú. Ok, Esa es ya mi te opinión. guardas tu creo. Muy bien. Gracias, Lorena. Ya regresó Omar. Bienvenido, Omar. Adelante, tienes No, apagado tu micro. No, no se desbloquea. ¿Me dicen a mí? No, a Omar. Ah, ok. hay que escríbele, Sarita, o yo le escribo. Escríbele que está apagado No, su no se micrófono. oye. Ah, ya. A ver, habla. No se oye. No sé. A No, ver, no te oyes. Ya. ahora sí, ¿ya me escuchó? Sí. Sí, Es que me estaba fallando aquí. Se me fue el internet. Bendito sea Pero, Dios. eh, ya nos Miren, dimos pero, cuenta, pero mejor pero la vamos con sala, la. Hey, sí, Es que habla. ese se paga, Omar, ¿eh? ¿mande? Te recuerdo. Ese se paga. No, es que aquí en la zona, en la casa, hace poquito aire y se mueven los cables y estoy Ah, batallando mucho con eso. sí, pero la sala perdón. seguía abierta. Sí, sí, eso fue lo que me di cuenta. Estuve siguiendo ahí la transmisión aquí en el celular y sí alcancé a escuchar un poquito de lo que estaban diciendo, así que por eso no los Ah, interrumpí. muy bien. Algo, Ay, algo algo comenta comentó. Rogelio. Eh, Ajá, a Rogelio. ver, Rogelio, ¿qué nos comenta? Dice.
De hecho, es la falta de comunicación en ese sentido, en tiempos pasados, ha sido la consecuencia de tanta mal información. Exacto. Más que, bueno, ahora les pregunto yo, ¿a qué creen ustedes que se deba esa mala información? O sea, ya comentaron un poquito antes de, ¿Mala información o nada de información? ajá, o sea, es donde iba, mala información o deficiencia de información. Sí. Pues a O que los sea, papás de nuestros papás tampoco les hablaron nada y que también eso lo que nos enseñaron, eso era lo que a ellos también les enseñaron, ¿no? Ya no te oyes. No. Pero todo era abajo del agua, Tabita. ahí está, ahora sí ya. Pues sí, nada más con la mirada, sí, ya. Nada más con la mirada te callaban y te mandaban hasta el fondo del patio. Ok. Fíjense, a raíz de todo esto, como la historia nos lo ha venido contando, primero hay un factor que ya nos mencionaba al principio el libro. El mismo Jorge Bucay al principio nos decía la información. Sí, entonces, al principio, o sea, hace 100 años, 50 100 años, la información era muy reducida. Era el sexo solo es para tener hijos y nada más. Y entonces se generaba este tabú y esta idea de que como solo es para procrear, si lo haces con otra intención, como muchas otras cosas que hacíamos, era malo, era castigable. Y castigable desde el punto de vista religioso. Entonces, desde ahí venía ese contraste, la falta de información y por otro lado, la imposición o la manera que tenían los controlaban las masas de decir, si lo hacemos de esta forma, tenemos cierto control sobre la gente. Entonces, conforme va avanzando la información, conforme va avanzando el descubrir que todo tiene un nombre, que todo tiene una intención natural, biológica, entonces es cuando los estudios y los científicos dicen, ok, va, entonces, pues realmente físicamente pues no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque entonces le estoy ayudando al cuerpo a producir todas esas sustancias que le ayudan o a liberar otros tipos de sustancias. Entonces, ya ahorita con tanta información que hay, nos vamos al otro extremo de abusar. Y como dice ahí en el libro, llega un punto en donde no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Ahora les voy a hacer esta pregunta a ver si se acuerdan y que nos lleva a otro material que ya revisamos anteriormente. ¿Por qué no es suficiente? Dice ahí Jorge Bucay, la masturbación no es mala, pero llega un punto donde no es suficiente. El sexo no es malo, pero llega un punto donde no es suficiente. La sexualidad no es mala, pero llega un punto donde no es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que llega a ese punto de no ser suficiente? Mm, Porque se confunde ya el sexo con el amor. Ok, Hay dos puntos. ok, El es amor un, es una cosa y el sexo es otra cosa. O ajá, sea, se como es diferencia. como es el capítulo que sigue, exactamente. Ujú. Se empieza a distorsionar pues una cosa de la otra. Ajá. Pero la raíz de que no sea suficiente esta faceta del ser humano, del animal racional que somos, ¿por qué es? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? ¿Por qué creen ustedes que no sea suficiente y llegue a ese punto donde no es suficiente? Mm.
Buena No. pregunta. Buena pregunta. Yo creo, es mi opinión, que hace falta ahí el amor. Hace falta el amor para que acabe de complementarse y hace falta la compañía del otro, del sexo opuesto. O sea, en este caso, del sexo opuesto y porque no es lo mismo vivir, dice, no es lo mismo una mano que dos.